ciencia y mujer. Diplomado, diplomado gracias al esfuerzo coordinado entre la institución IJM, ENDA y la Universidad Privada San Francisco de Asís. Ya venimos, justamente, esta vendría a ser la tercera versión de este diplomado que obviamente va a beneficiar con la beca coordinada entre instituciones a profesionales y a partir de ustedes vamos a beneficiar a niños, niñas, adolescentes. A partir de ustedes podemos llegar a más población. A partir de ustedes vamos a llegar a generar una red de profesionales conocedores y que sepan manejar tanto en el ámbito psicológico, legal, social, esta temática fundamental, ¿no? Para poder justamente prevenir. ¿Sí? Nuevamente, gracias a todas y cada uno de ustedes por la confianza de JM, que también hace el esfuerzo de aglutinar, de convocar a los mejores profesionales para poder justamente llevar a cabo este diplomado. ¿Sí? Ya no quito más tiempo, más quiero felicitar nuevamente a todo el equipo de JM, a Alejandra Cámara, a Miriam Chura y a todo el equipo que está bajo su dirección de ambos, ¿no? Que hacen posible el desarrollo de este diplomado, ¿sí? A dar inicio y nuevamente gracias a todos por la confianza. Muchas gracias, doctor Landaeta. Evidentemente, todo este proceso es gracias a este trabajo interinstitucional que se suman las instituciones a través de la Universidad San Francisco y Asís, el trabajo de responsabilidad empresarial que confía en profesionales que están en esta plataforma, que deben brindar un servicio con calidad y calidez específicamente a esta población vulnerable. Muchas gracias, doctor Landaeta. Gracias por el compromiso, por el apoyo y por la confianza que tiene en las instituciones que ha trabajado durante años en este proceso de atención a las víctimas de violencia. Ahora sí, vamos a dar la palabra a la doctora Alejandra Cámara, quien es directora de Oficina de Campo de Misión Internacional de Justicia. Muy buenas noches a todos, a todas y muchas gracias. Primero, agradecer como siempre a la casa que nos recibe, la Universidad San Francisco de Asís, por estar ahí, ¿no? Por tener esta lucha constante para defensa de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, ¿no? Agradecida porque siempre está dispuesta a, desde la academia, hacer y aportar para nuestra sociedad, porque es muy importante la formación. Entonces, muy agradecidas nuevamente porque nos recibe en esta tercera versión, doctor Carlos Jorge Landaeta. También agradecidas con nuestro plantel docente, ¿no? En este diplomado vamos a contar con personal de ENDA del Alto, no profesionales que nos han brindado mucho apoyo, mucho aporte durante años con el servicio, no solo interinstitucional, sino todo este servicio a la ciudad de La Paz y el Alto, a esta recepción de las niñas, de las adolescentes, con todo el trabajo que realizan, a la licenciada Kyoko de USIN, parte del CEDAVI, todo el conocimiento durante años, igual que hemos ido trabajando desde su expertise en psicología y el trabajo y la atención a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Jorge Paredes, parte de nuestro equipo de Misión Internacional de Justicia, psicólogo y experto en la atención y enfoque con cuidado informado del trauma. Miriam Chura, quien ha liderado la relación de socios, pero con gran cantidad de años de experiencia en el trabajo y atención a niñas, niños y adolescentes en el patrocinio legal. Agradeciendo a cada uno de los profesionales que nos va a llevar durante este espacio de diplomado. Para mí es importante señalar que este diplomado es un esfuerzo no para enseñar los conceptos que ya saben, ¿no? No para
para crear algo nuevo, para reforzar y juntos entender que el proceso penal debe llevarse a través de una perspectiva de género, a través de una perspectiva generacional, que tiene que guardarse los cuidados necesarios en cada uno de los elementos, desde la investigación hasta una sentencia ejecutoriada. ¿Pero qué? ¿Guardar este reparo en qué? En que el análisis, la investigación, el trato tiene que tener un apoyo y un aporte en lo personal. Los casos no son similares, no hay plantillas para analizar casos. Cada caso es individual, es único. Cada persona es única en el proceso en el que se va a llevar durante, por lo que nos dice la ley, 3 años. ¿No? Y esa es la idea. En este diplomado no vamos a esperar clases magistrales, vamos a hacer muchas dinámicas, vamos a trabajar e interactuar entre las y los compañeros. Y como dice Jorge Paredes, siempre, en todo curso, taller, capacitación, entrenamiento y lo que vaya a dar él, si damos de manera virtual, es simplemente para poder acceder a más personas que lo necesitan y que quieren, pero es virtual, presencial. Tienen que prender sus cámaras, tienen que poder acceder a esta interacción en imágenes y tenemos que poder hacer esta interacción activa. Si bien hoy en día los juicios se llevan de manera virtual, tenemos que poder tener esta presencialidad con cámaras, con imágenes. No tenemos que poder guardarnos un espacio dentro de nuestras agendas en los días por este módulo, martes y viernes. En los siguientes módulos son los lunes y viernes, pero poder tener estos espacios en nuestras agendas para estar presenciales, ¿no? Yo también, al igual que ustedes, tengo la familia, van a ver de rato en rato a las niñas corriendo por atrás, pero este es mi espacio. Ellas saben que a mí no me llaman ni con un papelito, mami, ¿no? Porque este es mi espacio. Si bien entramos en sus hogares, ¿no? Tenemos que guardar este espacio. Tal vez como yo, ustedes dirán, no tengo un espacio sola y aislada para que no me molesten, pero ahí me pongo los audífonos y saben que por estas 2 horas estoy dedicada a usted y espero que ustedes estén dedicados a tanto a mí como al docente y a nuestros compañeros para poder aprender, porque la interacción es donde se aprende, ¿no? Los conceptos ustedes los saben y los dominan, pero la aplicación y la interacción es donde vamos a poner manos a la obra. Entonces, con todo eso, muchas gracias y gracias por este inicio y el animarse a tener este diplomado como parte de su especialización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra, por dar el inicio ya para este diplomado, pero no queremos dejar de lado también a nuestros docentes durante el proceso de este diplomado, que está a cargo del licenciado Jorge Alberto Paredes Oblitas, quien es psicólogo de Misión Internacional de Justicia, la licenciada María Kiyoko de Ucinca Huave, que es psicóloga de profesión, experta también en el área y que actualmente está trabajando en el Ministerio de Justicia, CEPDAVI, el licenciado Ramiro Balda Yáñez, que es también un consultor y trabaja en la institución ENDA, que trabaja específicamente en la atención psicológica y terapéutica en el área de restauración a las víctimas de violencia, ¿no? Ahora sí, para ser cortitos y hacerlo más ágil, le vamos a dar la palabra de minutos al licenciado Jorge Paredes para que pueda dar unas palabras también de inicio para este proceso del diplomado. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. También emocionado, espero que todas y todos ustedes estén emocionados como nosotros e iniciar un proceso de aprendizaje, que más que aprendizaje creo que es una transmisión de conocimientos, de experiencias. Todos los seres humanos no llegamos en blanco a un proceso de formación, llegamos con capacidades diferentes, con experiencias diferentes,
Y lo que queremos hacer en este diplomado es lo que dijo la doctora Cámara, una interacción completa respecto a lo que significa el trabajo con niños, niñas, adolescentes de manera especializada, de manera directa a lo que significa el tratamiento psicológico legal, el tratamiento no solamente con una mirada psicológica de rehabilitación, sino también jurídica forense, la cual vamos a tener en las diferentes áreas, una intervención en la cual vamos a utilizar el cuidado informado del trauma como una herramienta ágil que permite a los interventores en primera línea, como somos todos nosotros, hacer la mejor acción de atención para no revictimizar a las personas con las que trabajamos. Vamos a aprender conceptos respecto a lo que es el sobreviviente, el paso que damos de víctima a sobreviviente. Vamos a aprender conceptos respecto a lo que es niño, niña, adolescente y tratar de construir también la mirada de la atención que nosotros tenemos. Entonces, igual que todos mis colegas, compañeros y todos ustedes, creo que emocionado por este proceso que iniciamos nuevamente. Les pedimos, por favor, que enciendan sus cámaras. Va a ser un requisito esencial la cámara encendida, porque la cámara encendida nos permite la presencialidad de ustedes en este curso virtual. Persona que no esté con la cámara encendida implica que no está en la clase. Hemos tenido varias veces preguntas que se hacen y las preguntas van a ser a los cuadritos negros que no tienen las cámaras encendidas para ver si están en la clase, y si no están, por supuesto, es una falta. Entonces, como regla principal es que enciendan todas y todos sus cámaras, que lo dijo mi compañera hace un momento, implica que es su presencia en esta clase, ¿sí? Entonces, dense su tiempo, su espacio. Están pasando un diplomado, por más técnico, por más profesional que nosotros queramos ser, necesitamos verlos con las cámaras encendidas 2 veces a la semana y en este proceso de formación. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por ser parte de esto, y creo que de acá no solamente vamos a salir con un cartón avalado por una gran universidad, sino vamos a salir como una red de profesionales que interactuamos, nos conocemos, nos miramos, pero también sabemos en especialidad cómo vamos a atender a posibles víctimas de violencias, posibles víctimas de agresiones físicas, psicológicas, sexuales. Gracias por encender sus cámaras, es su participación muy importante para nosotros, y muchas gracias Alejandra, Miriam, doctor Landaeta y a todos los colegas. Buenas noches. Muchas gracias, Jorgito. Vamos a dar igual la palabra a la licenciada Kyoko de USIM, que está presente igual en nuestra plataforma. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente volver a verles, ¿no? Ya que todos nosotros trabajamos con un mismo objetivo, ¿no? Y son nuestras víctimas, ¿no? En esta oportunidad me alegra ver a personal de la FELCB, personal de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, estoy viendo personal del Ministerio de Justicia, de Niñez, muchas personas que están comprometidos realmente para nuestra población, ¿no? Y espero que en los módulos que me toque darles pueda llegar con un granito de arena a cada uno de ustedes. Vamos a tratar de que las clases puedan ser también algo dinámicas, como dije, presenciales, pero vamos a ver la manera y el modo, ¿no? De que no se tornen solamente teórico, ¿no? Que también puedan tomar y hacer prácticas, ¿no? De acuerdo a todas las cosas que podamos enseñarles en algún momento. Muchas gracias nuevamente y un placer verles. Muchas gracias, doctor Landaeta. Jorge, un placer verte. Doctora Cámara, Miriam. Saludos. Muchas gracias. Licenciado Ramiro Balda, ENDA, El Alto. Estamos atentas a usted. Sí, bueno, buenas noches a todos. Bueno, primero agradecerles por la confianza y el honor de permitirnos ser docentes en este diplomado. Vamos a trabajar conmigo lo que es el cuidado del profesional,
Sabemos que todos los profesionales que trabajan con población vulnerable están inmersos en una situación de estrés permanente y de hecho el cuidado del profesional es una pauta fundamental para que también el servicio que brindan esté caracterizado con niveles altos de productividad, de calidez y de calidad en el trabajo que hacen día a día. Y eso no podría lograrse si es que el profesional no tiene cuidado consigo mismo. Entonces vamos a trabajar conmigo básicamente todas las técnicas orientadas a la gestión de pensamientos, emociones, comportamientos, etcétera, para reducir el estrés y mejorar la calidad de vida y la percepción de bienestar del profesional, no solamente en el ámbito laboral, sino en los ámbitos que le toque desarrollar en su vida, como ser el familiar, de pareja, etcétera. Así que muy honrado de estar con ustedes y ya nos vemos en el módulo correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto entonces ya damos por inaugurado todo este proceso con nuestras autoridades de las instituciones y también con los docentes que ya ustedes lo conocen a través de nuestra plataforma virtual. Adelante, doctora Cámara. Esta presentación, este módulo va a estar a cargo de la doctora Alejandra Cámara. Cada módulo tiene la duración de 3 semanas. Eso implica, por favor, no es necesario que ustedes pongan en el chat los nombres correspondientes. Tenemos un equipo logístico donde vamos a estar monitoreando el tema de la asistencia, la participación. Es más, el día de hoy, al finalizar la sesión, vamos a enviar un formulario de Google Form donde ustedes van a poder registrar también su asistencia. Paralelamente, el equipo también de monitoreo va a estar monitoreando a cada uno de ustedes, ¿sí? Solo les voy a pedir, por favor, que pongan en el nombre completo en el Zoom para que así sea fácil de identificar también a las personas. Personas que están con iPhone, he visto también algo que dice de Samsung, los vamos a excluir, ¿sí? Porque sabemos que este beneficio que ustedes tienen es porque son profesionales de atención en primera línea y necesitamos también que todos los profesionales que se han beneficiado de este proceso estén en la plataforma como corresponde. Bueno, muchas gracias. Adelante, doctora Cámara, para que usted pueda iniciar. Gracias, sí, vamos a iniciar esta primera parte. Ya les han debido mandar o les van a mandar el link de la plataforma. ¿Han debido ustedes utilizar Moodle alguna vez? Ya, ¿no? Es la plataforma en la que se va a presentar todas las tareas, ¿no? Todos los módulos y demás. Aquí les hago simplemente un recuerdo rapidito que me han pedido que les pueda hacer. Creo que pueden ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya, entonces van a tener avisos. Dentro de la línea de avisos va a estar la guía didáctica, ¿no? En un ratito más se las voy a mostrar. Van a tener contenidos, ¿no? ¿Qué es el contenido? Y vamos a poner la bibliografía, donde ustedes puedan revisar. De todas formas, en la guía didáctica tienen la bibliografía. En algunas partes del contenido vamos a cargar videos. Dependiendo cada módulo y cada unidad, van a tener algún contenido adicional. Tienen una tarea para la semana 1 y tienen un foro, ¿no? Puede ser una pregunta, puede ser un tema de análisis, y así vamos a ir expresándolo por semana, ¿no? Cada semana inicia un martes y termina al lunes siguiente para que ustedes puedan presentar sus tareas, hacer los foros y demás, ¿no? Entonces no se dejen pitar con los tiempos, ¿no? Entonces así se ve la pantalla de las tareas, del contenido por semana. Ustedes ingresan, ahorita de mí está en un modo de edición, pero ahí entra la tarea, aquí tienen la orden y tienen la posibilidad de subir. En vez de que usted les diga ver para calificar, ustedes van a tener subir la tarea,
¿no? Entonces van a poder cargar la tarea y se les va a calificar por cada una de las actividades que se vaya a hacer. ¿Cuál es nuestra guía didáctica? ¿Cómo cómo se va a valorar este módulo? ¿No? Este módulo 1 es sobre el marco legal de los procesos en temas de violencia, ¿no? Entonces, tienen ahí esta guía didáctica, tienen la presentación, tienen la fundamentación teórica de por qué es importante tener el conocimiento del marco legal en general, nuestros objetivos específicos, ¿no? El objetivo general es desarrollar un pensamiento crítico. Como les decía, no es que adquieran nuevos conocimientos, que adquieran nuevas capacidades, no. La capacidad que queremos desarrollar, practicar, porque el tema del derecho es una práctica constante, es un pensamiento crítico con un enfoque de género y generacional. De acuerdo a nuestra normativa, todo el marco legal tiene que ser analizado desde esa perspectiva. Tenemos que desempeñar un análisis crítico de los tipos penales conforme a estos enfoques. Tenemos que generar la implementación especializada de los derechos humanos de nuestra normativa nacional y nuestra jurisprudencia, pero también de acuerdo a la normativa internacional. Vamos a desarrollar competencias de identificación y resolución de los hechos de acuerdo a este análisis. Vamos a determinar la normativa nacional enfocada en los hechos de violencia. Vamos a establecer cuál es la normativa internacional que debemos aplicar. Tenemos que empezar a escribir nuestros memoriales, nuestros requerimientos, nuestras apelaciones, de acuerdo a normativa internacional, ¿no? Tenemos que poder analizar las sentencias constitucionales y reconocer el sistema de derechos humanos, ¿no? ¿Y qué actividades vamos a tener en este módulo? Van a tener material de apoyo, que es toda la bibliografía. Vamos a tener en el chat, ustedes a medida que van haciendo la tarea o termine el módulo, pueden hacer preguntas. Es un chat, el WhatsApp va a ser nuestro medio de interacción. Si se les viene una pregunta en el proceso, porque entendemos que ustedes están trabajando y van a saltar preguntas, ¿no? ¿Qué sentencia constitucional mencionaba usted para el tema de consentimiento? ¿Qué recomendación de la Corte Interamericana usted ha mencionado? Entonces, ahí estamos, no solo para las tareas, sino para el día a día, porque ese es nuestro trabajo para este diplomado, apoyarles también en el día a día. Vamos a tener, estas son las videoconferencias o clases sincrónicas y vamos a tener el foro de participación con cuestionantes. Van a tener tarea. En algunos módulos tendrán trabajos colaborativos. En este vamos a hacer trabajos en grupos durante la clase y este trabajo en grupo es parte de su tarea. Por lo tanto, no se va a evaluar tanto el trabajo colaborativo como la tarea que presenten al final. Y van a tener un trabajo final y una evaluación en línea, ¿no? Cada unidad de este módulo está ponderada con 25 puntos. El trabajo final en este módulo va a tener 10 puntos y el examen en línea va a tener 10 puntos. En total, el módulo se evalúa con 100 puntos. Espero que hasta ahí no tengamos más, haya quedado claro. No sé si alguien tiene preguntas. Fred Antonio García. Muy buenas noches. Perdón, le voy a pedir permiso para no activar la cámara. Ya, Fred, le he podido escuchar bien bajito, pero entiendo que por esta vez algo de su cámara y que sea, bueno, preveemos para la siguiente, para el viernes, ya poder contar con una cámara y que lo podamos ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que le quería consultar es lo siguiente. Le quería consultar cuál es nuestra contraseña y usuario para el tema de la plataforma. Tal vez llegué tarde y no escuché. Ah, ya.
La licenciada Ángela, apenas ella reciba, creo que todos los documentos y demás, el día de hoy va, o hasta el día de mañana, ella sacará los usuarios y contraseñas para regularizar todo esto. Hoy no he puesto las tareas, ¿no? Esta primera semana no va a ser grave, como les digo, las tareas en general las vamos a hacer en clase, ¿no? Y las van a poder terminar, afinar y subirlas. Entonces, no se preocupen, pero sí, el código y el usuario les va a enviar la licenciada Ángela. Heidi, por favor, díganos. Heidi Chávez tiene su manito levantada. Y buenas noches, doctora. Le comento, muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad del diplomado, estoy con mucha expectativa. Y bueno, le comento que tengo. La hemos perdido. Ya volverá. Diana. Hola, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto Doctora, ver. igualmente. Doctora, ¿sabe? Yo estoy pasando otro diplomado los días martes y jueves, entonces voy a faltar los días martes. Estoy a punto de concluir este diplomado que estoy pasando en otra institución. Entonces, no sé si puedo yo hacer la tarea con otra compañera, justamente es Heidi, ¿no? Entonces, entre las dos estamos haciendo un diplomado aparte. Y bueno, pues las tareas tal vez que van a dar los días martes podamos hacerlo nosotras entre las dos para poderlo presentar en viernes o cuando se pueda, doctora, se puede, ¿no? Ya, vamos a coordinar con la licenciada Ángela para este tema de permisos, para ver ciertos horarios para que puedan entrar los días martes también en ciertos horarios y podamos hacer una coordinación. Pero ¿le parece que este tema, como es algo excepcional y un poco más personal, lo coordinemos con la licenciada Ángela? Ya voy a pedir a Miriam que se contacte directamente con usted y Heidi, que me imagino es la misma consulta. Súper, gracias. Ya con esto Gracias, doctora. dicho, súper. Comencemos. Con esta unidad del diplomado, que es el marco teórico legal de los procesos, ¿no? De violencia. Como les digo, para nosotros es sumamente importante el poder tener el marco legal claro, ¿no? El poder refrescar muchos de los temas que nos atañe como abogados, psicólogos, que llevamos el tema de la violencia en nuestras instituciones. Trabajamos en favor de las niñas y niños. Y bueno, aquí está. Aquí está. Una de las razones por las que necesito sus cámaras y sus nombres es porque tomo en este módulo la participación tiene 2 puntos por unidad, ¿no? Eso quiere decir que voy a contar y tengo siempre mi cuadernito con registro de los participantes. No hay preguntas que no sean buenas, correctas, ¿no? Simplemente que son para poder aprender un poquito más, ¿no? Entonces la participación de ustedes cuenta mucho. En ese sentido, bueno, ¿qué es violencia? Tenemos que empezar desde la base.
Y hay muchos temas en los que para nosotros es importante conocer un poquito más, ¿no? Y nos vamos a ir hacia la historia, ¿no? A la etimología primero. Violencia, ¿no? Viene de dos palabras del latín, vis y olentus. Vis es la fuerza y olentus la abundancia de esta fuerza, ¿no? ¿Quiénes tienen fuerza? No solo hablamos de esta fuerza física, sino hablamos de esta fuerza del ejercicio del poder, ¿no? Y siempre tengamos en mente que la violencia es este ejercicio del poder mal utilizado, mal aprendido, mal implementado, ¿no? Muchas veces y por años hemos pensado que la violencia es una reacción provocada por algo, ¿no? Pero si nosotros nos valemos simplemente de la reacción provocada por algo, estamos justificando la violencia. No, la violencia es este ejercicio del poder porque las personas no hemos aprendido un autocontrol, no tenemos este autocontrol, no tenemos este dominio propio, no tenemos esta voluntad de qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Entonces, es sumamente importante saber que la violencia desde su palabra, como lo dices, es este exceso de la fuerza, exceso del poder, ¿no? Este mal uso del poder como tal. Entonces, cuando allá hacemos, de acuerdo a esto, el análisis de nuestra legislación y nos dice la violencia contra la mujer, ¿no? Es cualquier acción o omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte o sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico a una mujer u otra persona, que le genere un perjuicio en su patrimonio, economía, fuente laboral o en otro ámbito, o en ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, la violencia contra la mujer es una violencia ocasionada por el hecho de ser mujer. Y aquí cuando dice acción u omisión, ¿no? La violencia podrá darse sin una acción. ¿Cuál sería el ejemplo de esto? A ver, quién quiere participar? Buenas noches, doctora. Ahí, por favor, Jefferson, y de ahí En la pregunta que usted realizó, tema de la omisión de socorro, sería un tipo de violencia que no requiere acción. ya, la omisión de socorro me parece un buen ejemplo. ¿Cuál sería otro ejemplo, Mary? Gracias. Bueno, otro ejemplo que podemos citar es una violencia más indirecta, el hecho de ignorar un suceso. Podemos estar viendo un suceso de violencia, al ignorarlo, de algún modo nos convertimos en cómplices y estamos ejerciendo también un grado de violencia. Ya, gracias. ¿No? Y ambos han dado ejemplos, uno en un tema de violencia psicológica, el ignorar a las personas, el ignorar esta omisión de auxilio, ¿no? La mujer acaba de dar a luz, ¿no? Y es un parto en casa y el hombre se sale a tomar, ¿no? Se sale a consumir bebidas alcohólicas y la deja a la mujer ahí a ver que se cure solita, ¿no? Que tenga. ¿Cuántas de las mujeres en nuestro país que viven en el campo, en lugares alejados, han podido sufrir este tipo de violencia? Entonces sí se puede dar a través de una omisión, una violencia que pueda ejercerse, que pueda tener como resultado daños físicos, daños psicológicos por las omisiones de las otras personas, ¿no?
Y esto darse por estas desigualdades. Cuando vamos a hablar muy mezclado con todo lo que es este enfoque de género. El enfoque de género es estas desigualdades reales que existen. Muchas personas están cansadas cuando escuchan género, perspectiva de género, enfoque de género y dicen, no, esto es solo a favor de las mujeres. No, el enfoque de género es una realidad de visualización de lo que existe realmente, de estas diferencias que existen, de cómo hemos sido criados a través de estas diferencias. La mujercita pone la mesa, el hombrecito puede estar sentado esperando a que le sirvan la comida, ¿no? La mujer tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar a sus padres, tiene que cuidar a sus suegros, ¿no? Mientras el hombre tiene que trabajar, ¿no? Pero la mujer trabaja, no trabaja, sí trabaja dentro de la casa con la comida, con la atención, con los cuidados, pero también muchas, y esta es la gran realidad de nuestras mujeres en Bolivia, trabajan en la calle también, ¿no? Trabajan vendiendo como comerciantes, como de limpieza, de servicio en las casas, en N trabajos, ¿no? Entonces, es este, cuando hagamos el análisis de las violencias, cuando hagamos el análisis del proceso, hablamos de estas diferencias, ¿no? De estas diferencias entre lo que puede ocurrir en causas eh, contra una mujer y también en algún caso muy extremo podrá ocurrir con definición, ¿no? Entonces, ahí está. Me he saltado de pronto tantísimo. Ya. Entonces, los tipos de violencia, ¿no? En la ley 348 habla de 16 tipos de violencia. Y vamos a ver. La ley 348 en Bolivia protege a todas. Están escuchando, ¿verdad? Ya, súper. Entonces, vamos a ver distintos tipos de violencia. La ley 348 en Bolivia protege a todas las mujeres sin importar su edad, condición, situación, origen o estado civil. Debe ser cumplida por autoridades, servidores públicos y la sociedad civil, bajo responsabilidad penal y administrativa. La Ley 348 sanciona diferentes tipos de violencia que pueden afectar a las mujeres. La violencia institucional es una de ellas. Sucede cuando servidores públicos o de instituciones privadas realizan alguna acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante que retarde o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. No permitas ningún tipo de violencia. Denuncia. Ese es un video que, bueno, es desde el país, ¿no? De la realidad y de la lucha que tenemos ya hace La violencia no discrimina edad. También las niñas van a sufrir violencia por estas desigualdades. Buenos días, señorita Rojas. Buenos días, doctor. Aquí ya tengo listos sus resultados.
Quisiera saber si ya tiene el voucher con mi respectivo pago. Doctor, lamentablemente hoy día he salido muy rápido a mi casa para llegar a la consulta, pero ayer he pagado el voucher. Mañana a la primera hora se lo puedo traer si quiere el voucher para que confirme, pero necesito los resultados hoy. Bueno, lamentablemente yo no puedo hacer nada. Si usted no me trae el voucher o ningún comprobante que me diga que usted haya pagado, yo no puedo entregarle sus resultados. Doctor, esos resultados son de última urgencia para mí. Los necesito ahora. Bueno, como le dije, no hay nada que yo pueda hacer hasta que usted no me entregue el voucher con mi pago. Pero este es un hospital público, ¿por qué me niega la atención? Es algo urgente. Entiéndame, doctor. Bueno, usted también entiéndame a mí. ¿Con qué le voy a dar de comer a mis hijos? También hay violencia institucional. Y esto puede ser causado con un montón de factores, por un montón de factores, ¿no? No todos los videos son de Bolivia, hay muchos videos que los hemos podido utilizar de las herramientas y distintas capacitaciones que hemos tenido. Entré a un casting para ser presentadora de televisión y lo primero que hicieron fue mirarme los dos, desde los pies hasta la cabeza. Sus palabras fueron textualmente: ¿qué cuerpo que tienes? Se puede sacar algo de ti. Lo miré y por donde puse el frente puse la espalda. Automáticamente los dos ni siquiera miraron mi currículum de vida, simplemente miraron mi cuerpo. Entonces reflexioné: ¿soy más importante por mi cuerpo o por mi intelectualidad? ¿Es más importante lo que presento o lo que soy en esencia? Durante mi etapa en una gran empresa de comunicación, las reuniones de gabinetes, en concreto uno de los directivos, se refería a mí como la nena. Esta situación me hacía sentir incómoda y al final decidí comentárselo en este caso a mi jefa, la cual me explicó que no era un calificativo que usara hacia mí por un tema de nivel, sino todas las mujeres de esa empresa eran las nenas. Decidí no asumirlo como normal y cuando se me apelaba por este término no reaccionaba. Aún así sé que a día de hoy ya no trabajo en esa empresa, pero todas las mujeres de esa empresa siguen siendo las nenas, independientemente de que sé que a todas les resulta incómodo. En ese caso yo no reaccioné quizás de la manera que me hubiera gustado, apelándolo a él directamente por la diferencia de poder, pero creo que es importante reaccionar y en este caso me hubiera sido muy fácil que la gente que estuviera a mi entorno le hubiera apelado a él directamente porque tenía mucha más confianza que yo. Habré tenido unos 20. Che, mirá la foto que me llegó. Esta es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Todos estos tipos de violencia, ¿no?, son invisibilizados y son tipos de violencia que ocurren día a día, ¿no? Existen mucho más, ¿no? Y aquí les voy a presentar, son cortitos de un cortometraje de la violencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas personas no nos fijamos y no nos damos cuenta de que esto lo estamos haciendo día a día, pero tras esto tenemos nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras sobrinas, nuestras hermanas, nuestra familia que puede vivir violencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no concientizamos? Aquí y en todo el trabajo que ustedes realicen, la idea es no solamente llevar los casos, acompañar en los casos, sino también buscar espacios de concientización, primero personal, y esto lo van a llevar mucho con Jorge Paredes, cuando él les hable del cuidado informado del trauma, también con el licenciado de ENDA, cuando él les hable del autocuidado y todo este factor que tiene que ver con ustedes y cómo reconocer lo que ustedes han vivido para poder tratar mejor a las personas y para poder cuidarse, pero
esta realidad que les presento con estos tipos de violencia que vivimos y que ha podido ejecutar una persona durante años, pero no se da cuenta hasta que pierde un ser querido, ¿no? Entonces, Soy hombre, así me criaron. Soy hombre, así me criaron. Crecí en esta ciudad e hice lo mismo que hicieron todos los amigos de la cuadra. Me casé, tuve una hija, fui infiel, me divorcié. Todo me pareció absolutamente normal. Al fin y al cabo, ser hombre y ser cabrón se vuelve algo normal. En mi vida, con mi esposa, todo el tiempo usaba palabras como tontita, idiota, putona, pendeja, para criticar lo que hacía y así hacerla sentir menos. Y por qué no, hacerla sentir mal. Mi hija fue criada en ese ambiente. Repetía una y otra vez las cosas que se han dicho siempre, que el hombre es más racional y la mujer más sentimental, que hay colores que los hombres no podemos usar, que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, que vieja el último. Y como siempre dijo mi madre, casa donde manda una mujer no vale un alfiler. Mi hija aprendió todo eso. Se casaron con mi bendición. Yo nunca la vi muy convencida, pero era lo que tenía que hacer. Igual que su madre, igual que yo. Ella se quejaba de él. Una vez me metí en la conversación y le dije que él llevaba el dinero a la mesa y que no tenía razón para chingarlo. Mi hija al final estuvo de acuerdo. Me di cuenta que algunas veces él se excedía. Lo llamé para tener una plática, me pidió disculpas, pero es que las mujeres se meten en todo y ya sabes cómo es eso. A veces hacen que uno se ponga nervioso. Al final estuve de acuerdo con él. Hace poco mi hija llegó a la casa con un moretón en el ojo, el rostro hinchado. Me dijo que se había caído de las escaleras. Le pregunté si todo iba bien con su marido. Me dijo que sí. No le creí, pero tampoco quise preguntarle más. Haciendo este mismo trayecto y en esta misma estación, recibí una llamada. Supe que mi hija estaba muerta. Su esposo la había apuñalado, o baleado, o estrangulado, o golpeado hasta matarla en alguna de sus peleas. Derechos reproductivos. esta es la realidad del día a día del tema de la violencia. No caemos en cuenta hasta que algún ser cercano, alguna persona muy cercana, vive algún tipo de violencia. Y la violencia física es muy invisibilizada, ¿no? Otro de los tipos de violencia es la violencia contra los derechos reproductivos, y aquí les presento este video. Promueven y garantizan el ejercicio de la reproducción como elección y no como imposición. Recuerda, tienes derecho a decidir el número de hijos que quieres tener y cuándo ser madre. Derecho a decidir libremente el tipo de familia que quieres formar. Toda mujer tiene derecho a vivir la maternidad libremente. Tienes derecho a tener servicios de salud de calidad. Tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o no. Y si lo vas a hacer, mereces tener las mejores condiciones de ello. Y finalmente, tienes derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los casos permitidos por la ley. En resumen, tienes derecho a hacer lo que sientas y lo que es más importante para ti. Sobre tu cuerpo, solo decides tú.
También hay la violencia en el ejercicio político. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate y denuncia. Si te agreden o... ¿Y qué? ¿Te va a echar para atrás ahora? No es eso. Lo que pasa es que estuve mirando un programa de televisión. Mira, primero te voy a explicar, luego analizamos juntos acerca del paso que queremos dar. Hagamos lo que hagamos, tenemos que ser responsables y estar informados de lo que vamos a hacer. ¿No crees? Perfecto. Explícamelo todo. De acuerdo. Mira, todos tenemos unos derechos que se llaman... Tiene que ser responsabilidad de ambos, porque no puede hacer la violencia. La responsabilidad está... En este sentido, la violencia sexual, ¿no? Para nosotros es una de las violencias, hemos visto los distintos tipos de violencias físicas sobre todo, pero cuando hablamos de la violencia sexual, es una de las violencias más fuertes que existe en la vida de cualquier persona. Ocurren en las niñas, en los niños, en los adolescentes, mujeres y varones. También en las personas adultas, pero es importante conocer que esta violencia sexual es cometida contra una persona sin su consentimiento. El consentimiento es el elemento fundamental para poder determinar la violencia sexual, ¿no? Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, este consentimiento no debería ser tomado en cuenta. Nuestro código, como ustedes saben, prevé hasta los 13 años. A partir de los 14 años, ¿no? Si se da un consentimiento, ¿no? Se estaría hablando de un estupro, elemento que queremos cambiar, porque en realidad la protección de la ley tiene que ser concordante entre lo que es una niña, la protección de niñas, niños y adolescentes, como marca el código niño, niña, adolescente, hasta los 18 años, y de ahí en adelante la determinación de un consentimiento es fundamental. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Define que este acto de violencia sexual es no solamente el hecho de la comisión, la penetración, los toques, sino también la tentativa de consumar el acto sexual. Son estos comentarios, insinuaciones, ¿no? Sexuales no deseadas por una de las partes. Son las acciones para comercializar o utilizar el cuerpo y la sexualidad de otro sin este consentimiento y en muchas oportunidades con coerción, con violencia física, con violencia psicológica, ¿no? Independientemente de la relación que tenga o de la situación en la que se encuentre la víctima. Y hablo de esto, ¿por qué? Porque por años ha costado al país reconocer la violencia sexual dentro del matrimonio. Por años ha tomado al país reconocer la violencia sexual contra las prostitutas, ¿no? Por años se ha tomado en cuenta la situación y el concepto que se tenía de la víctima. Si era una buena persona, si era mentirosa, si no, si pues salía mucho, si salía a las fiestas, si vestía de manera provocativa o no. Actualmente las organizaciones internacionales prevén que nada de esos aspectos puedan ser objeciones o puedan ser justificaciones para la violencia sexual. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una violencia ejercida por asimetría de poder.
Es una violencia ejercida por la manipulación psicológica, chantaje, engaño y uso de la fuerza. Vamos a sacar un estudio en el que se ha nuevamente identificado que más del 70% de los agresores se encuentran dentro de la familia y gran parte de ellos son los padres de las propias víctimas. La violencia sexual está basada en un vínculo de dependencia afectivo, emocional y o económico. Muy pocos de los casos son por agresores fuera fuera del grupo social o por desconocidos en las calles, en espacios abiertos. La mayoría de estos aspectos se dan dentro del hogar, en las casas. La violencia física contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, nuevamente es esta asimetría del poder, basada por las desigualdades reales que existen entre el agresor y su víctima. Se utiliza mucho la manipulación psicológica, el chantaje. Los círculos de violencia son muy difíciles de cortar, porque después de la violencia viene el nuevo enamoramiento, el perdón, la disculpa, las flores, este enamorarla de nuevo, ¿no? Y este es el engaño, este es el chantaje. Muchas veces se utilizan a los hijos de por medio para retornar al núcleo familiar y continuar estos ciclos de violencia. Existe la dependencia, no solo de la víctima con el agresor, sino también del agresor hacia la víctima. Y es por eso que él mantiene esta dependencia. Muchas veces el chantaje emocional viene por el hecho de quitarse el agresor la vida si es que la otra persona lo abandona. Cuando sabemos que al final de esto, la que termina perdiendo la vida es la mujer o los hijos, o la mujer y los hijos, como últimamente han estado ocurriendo, ¿no?, en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿No? En la universidad nos han dicho nosotros, analizamos los hechos. Estos hechos que tienen que tener un daño efectivo en el bien jurídico protegido, ¿no? Y aquí vamos a tener un poquito de teoría y la vamos a pasar rapidito, pero es importante porque tal vez ustedes ya la conocían, pero es importante saber de dónde viene este bien jurídico. ¿Qué queremos proteger? ¿No? En 1813, Paul Anselm von Feuerbach, no puedo decir el apellido tan difícil, fue el primero en redactar el Código Penal de Baviera, donde señala que se debe dar la protección ante la lesión de un derecho público, de un bien público subjetivo. Pero ahí hablábamos de un bien público, en muchos de los casos la dignidad, pero no la dignidad de la mujer, la dignidad del hombre y del padre de familia. No, pero todavía ahí empieza a hablar de un bien, de un derecho público. A eso es a lo que tenemos que proteger, el derecho público. Pero ya cuando viene Johann Michel Franz Pierre Nabun, ¿no?, él nos señala que no es un derecho público el que tenemos que proteger un bien inmaterial, subjetivo de la persona. Y nuevamente, a estas épocas, del padre de familia, del varón. Ahí se nombraba como el bien jurídico protegido al bien de la dignidad del varón, del honor del varón, del honor de la familia y del nombre de la familia. No nos olvidemos que en muchos países el nombre de la familia, el apellido, es del varón. Vilma, le voy a poner un mute, por favor. Luego Ludwig Lorenz señala que no es solo un bien, no es el bien cualquiera, sino es este bien jurídico, este derecho que tiene a la protección de este bien, de este nombre, de este honor,
del apellido de tu familia. Nuevamente, en estos primeros años sí, se da esta protección hacia la familia, ¿no? Y por último, quien pone el bien jurídico protegido como el interés superior al que debemos llamar la atención cuando se comete un delito es Franz Ritter von Liszt, ¿no? Este jurista alemán que señala que lo que debemos proteger sobre todo es el bien jurídico, interés del derecho penal. Nuevamente, en estos primeros años, a lo que se va a proteger es al bien jurídico de la familia, del varón, del hombre, el apellido de la casa, ¿no? ¿Qué es importante del bien jurídico con los años, ¿no? En los delitos de violencia sexual, en un principio, eran delitos contra el honor de la familia, ¿no? El bien jurídico era este honor de la familia. Ya con los años en nuestro Código Penal se ha cambiado y se ha protegido el bien jurídico de la integridad sexual, de la libertad sexual, ¿no? ¿Para qué sirve este bien jurídico? ¿No? Permite que el derecho penal actúe contra estas conductas que pongan en riesgo ¿qué? Esta libertad sexual o la libertad o el derecho de la integridad física de la persona o el derecho más allá a la vida de la persona, ¿no? Estos son bienes inmateriales de los cuales contamos, estos son los derechos inmateriales que contamos todas y cada una de las personas y por lo tanto deben protegerse. Y cualquier actitud, actividad, situación, ¿no? Hecho que violente este bien jurídico protegido debe ser investigado y debe ser sancionado. Todos los códigos penales se van a situar, ¿no? Y analizar de acuerdo a nuestro bien jurídico protegido, ¿no? En Bolivia tenemos bienes personales y suprapersonales, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿nuestro Estado cuál prioriza? ¿El bien jurídico, los bienes jurídicos personales o los suprapersonales? Los suprapersonales. Muy bien, Jefferson. ¿Y alguien más ha dicho ahí el nombre? No he podido ver su nombre. Ángela. ¿Ya? Ángela, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted que son los suprapersonales? ¿Dónde podemos analizar que esos son los que priorizan? Bueno, los que priorizan principalmente están indicando el tema de suprapersonal porque piensa en la comunidad, en el conjunto. Jefferson, ¿en qué normativa se puede identificar cuál es la priorización de estos bienes jurídicos? Bien, un ejemplo de ello es el Código Penal, ¿no? Donde si bien se restringe el derecho a la libertad de ciertas personas por proteger a la comunidad, ¿no? Por el riesgo que esta persona que haya cometido un delito pueda generar hacia la comunidad, ¿no es cierto? Sí, sí, y son los suprapersonales. Ahí está. Son los suprapersonales, ¿no? Sí, en el Código Penal, también en la Constitución Política del Estado, porque cuando hablamos de los derechos, ¿cómo los va poniendo? ¿No? El orden en los que los pone empieza por la protección del Estado. En el Código Penal igual, el título primero dice delitos contra la seguridad. Jefferson, estos son
los principales, los suprapersonales, los que están enfocados en el Estado, en la comunidad, en los grupos, y de ahí vienen los personales, ¿no? Y tenemos también la clasificación por su disponibilidad, los disponibles y los indisponibles. Los disponibles son aquellos bienes jurídicos que la persona de manera individual los puede disponer, ¿no? Y los que no puede disponer, ¿no? Son los derechos supremos, por así decirlo, ¿no? La vida, el desarrollo, la educación, son derechos sumamente necesarios, de los que las personas realmente no deberíamos poder disponer, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Pero son derechos que tienen una amplia garantía a nivel mundial. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Estos derechos que no son de disposición personal. Yo no puedo decidir hoy quitarme la vida, ¿no? Sin tener consecuencias al momento en el que fallo, ¿no? Va a haber una consecuencia, ¿no? Yo no puedo disponer de la vida de otros porque ya estoy cansada, ¿no? Agotada, y bueno, pues ya me cansó y mejor haríamos un bien si ya no está la otra persona. No podemos disponer de la educación. No podemos decir, 3 de mis hijos, 2 estudian y este que no parece tan inteligente, mejor que no. No podemos disponer de la salud, ¿no? De decir, bueno, alguna vez he escuchado y creo que ha habido una película en relación a eso. Tendremos otra hija para que le done el riñón al hijo que necesita el riñón. No podemos disponer de eso, ¿no? Pero hay esas ideas locas que salen de la gente, pero esos son derechos y bienes jurídicos que no están a disposición personal. Ya. Em, ya. En esta primera parte, ¿no? Vamos a hablar como ejemplo de el bien jurídico de la libertad sexual. Es un análisis básico de qué es la libertad sexual, ¿no? Entonces, pongo aquí a discusión y vamos a sacar un rato las diapositivas para poderlos ver a todos. ¿Qué es el bien jurídico de la libertad sexual? Pueden levantar la mano, para abrir sus micrófonos. No, nadie va a preguntar. O digo, nadie va a responder si he hecho la pregunta. No se duerman, no se duerman. Parte de quererlos ver es saber que no se están durmiendo, que se están durmiendo. Ya, entonces vamos a empezar por el orden que tengo en mi pantalla. Ronald Pacheco. ¿Qué es la libertad sexual? Buenas noches. Sí, es la libre disposición del cuerpo de cada persona decidir por sí misma, si en un acto voluntario totalmente, para decidir sobre si otra persona puede o no puede acceder a cualquier decisión que la persona tome. Ya. Miguel Ocampo. Ahí les vamos a poner participación obligatoria.
Por favor, ¿qué es la libertad sexual? Bueno, sobre la pregunta que hacía, ¿cuál es el bien jurídico de la libertad sexual? Considero que básicamente es la libertad de poder decidir sobre la sexualidad de la persona y hacerlo bajo parámetros de un normal desarrollo psicosexual de la persona. Ya, gracias. Vamos a seguir aquí. Primero los con cámara, ellos me están por lo menos mirando. Ahí está Fernando Atanasio. Doctor, aquí estoy. He visto su manito levantada, ya le he puesto. ¿Puedo? ¿Se Por me favor, escucha? por favor. Sí, ahora sí. Ya. Gracias, doctora. Bueno, considero que el bien jurídicamente protegido es justamente los derechos que protegen la libertad y la autodeterminación en el ámbito sexual. Ya, muy bien. Gracias. Cristian Balda. Hola, buenas Cuando noches. hablamos, ¿cómo está? Cuando hablamos de la libertad sexual, está bien, vamos a hablar de este derecho, este bien jurídico para la autodeterminación, como nos decían, para poder tener la libertad de decisión, para poder elegir el desarrollo en el que vamos a crecer dentro de nuestra sexualidad. Ahí están los 3 comentarios que hemos obtenido, pero ya en la aplicación de esta libertad sexual referida al acto sexual, ¿cómo usted definiría esta libertad que usted tiene en relación a este bien jurídico que tiene de libertad sexual? Referente al acto sexual, pues implicaría mucho, creo que el consentimiento sería Ya. no sé, la categoría de análisis más importante a tomar en cuenta. El consentimiento, que no implica demasiado el otro, pero también el acto sexual va a implicar no solamente ah, la invasión del cuerpo de alguien más, puede ser sobre mi propio cuerpo, ¿no? Ejercerlo, pero obviamente yo puedo ser, poniendo un ejemplo, ser exhibicionista, es mi cuerpo, pero no me da eso, la justificación de mostrar, ¿no? Mis genitales a otras personas. No, muy bueno el ejemplo. Gracias, Cristian. Y algo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos ya del acto sexual como tal, dentro de nuestro derecho, nuestro bien jurídico protegido, que es la libertad sexual, son las preguntas. Como decía, el consentimiento es clave. ¿Y cómo damos el consentimiento? ¿No? Tenemos que analizar el qué. ¿Qué voy a hacer? El cómo lo voy a hacer, cómo voy a tener la relación sexual, con quién voy a tener esta relación sexual, cuándo voy a tener esta relación sexual, por qué voy a tener esta relación sexual. El consentimiento tiene todas estas matices, estas preguntas que nos hacemos. ¿Quién puede levantar su mano y decir, si yo me he hecho todas esas preguntas cuando iba a tener mi primera relación sexual? Ahí veo algunas cabezas que dicen, no, no, difícil, no nos han explicado. Pero este bien jurídico protegido es un bien jurídico que cada día más tenemos que explicar y sentarnos a hablar con nuestras niñas y niños. Esta libertad sexual tiene que ser con información. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es el acto sexual? ¿Alguna vez mis papás me han explicado qué es el acto sexual? ¿Cómo vienen los bebés a este mundo? No es por la cigüeña, no es por un beso, no son las caricias, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es el acto sexual? Hace mucho tiempo atrás, ¿no? Una compañera decía, bueno, yo soy virgen porque el acto sexual que tengo nunca ha desgarrado mi email, ¿no? Entonces tú decías, qué desconocimiento total. Estábamos hablando de chicas universitarias,
donde ella decía, bueno, la relación anal no me va a quitar la virginidad jamás. Entonces tú te pones a pensar cuánto de conocimiento sobre la sexualidad tiene esta persona, ¿no? Ese es el qué. El cómo. También ahí está incluido el cómo. Muy bien lo decía Cristian, no solo esta sexualidad está basada en la penetración, hay los toques, hay la presentación del cuerpo, hay esta exhibición del cuerpo, este mostrarse o el mostrar. Tengo que saber cómo se dan las distintas formas de ejercer mi sexualidad, ¿no? El con quién quiero ejercer mi sexualidad y el por qué, ¿no? Hay muchos adolescentes que preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué con ella? Porque es la mujer con la que me voy a casar. No sé, tienes 15 años, ¿realmente será la mujer con la que te vas a casar? ¿Será el varón con el que te vas a casar? ¿Es el príncipe azul o es un sapo más de los que estás besando en esta vida? ¿No? No, estoy segurísima que con él me caso, ¿no? Y el ánimo que les damos a estas adolescentes es ir y preguntar, bueno, ve y pregunta a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, ¿no? Sí, con el que han estado. Yo solo conozco a 2 personas que con el primero que han estado es con el primero con el que se han casado, ¿no? Entonces, tenemos que preguntar con quién, por qué, ¿no? Es muy importante. Y todos esos elementos engloban mi libertad sexual. El poder dar mi consentimiento, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener este análisis. Continuando acá un poco con, para que ya pasemos al trabajo de grupos. Los grupos son al azar. Yo pongo crear cuarto y ustedes entran al cuarto que la máquina les asigna. Entonces, están viendo, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis. Yo aquí les hago el análisis del bien jurídico de la libertad sexual. En grupos ustedes van a hacer el análisis del bien jurídico de la derecho de la vida y la integridad física, ¿no? El conocimiento de un delito tenemos que analizarlos a través de la protección en la familia. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos proteger el bien jurídico de la libertad sexual en la familia? ¿Cómo pueden proteger nuestras autoridades indígenas originarias campesinas? ¿Cómo se va a dar en nuestra comunidad educativa? ¿Cómo se va a dar en el centro hospitalario? ¿No? En la familia, la comunicación. Hoy en día ya no es como eran antes nuestros niños, como éramos nosotros. Recién teníamos la pregunta a papá y a mamá, ¿cómo vienen los bebés? Me van a hablar de sexualidad, ¿no? Muchas de nosotras y de nosotros no conocemos nuestra área genital, ¿no? Las mujeres nunca han visto sus labios superiores o inferiores. Otro día les preguntaba a unos jóvenes de la universidad, ¿ustedes conocen qué existe entre el pene y los testículos? ¿No? Y todos me miraban con una cara de, ¿qué? ¿No? Piel. Pero si no se han visto, se van a asustar pensando en qué tengo entre mi pene y los testículos. Piel, ¿no? Muchos vellos y piel, ¿no? Nada más. Entonces es importante que cada una y cada uno de ustedes pueda hablar en sus casas, llamar al nombre, las partes del cuerpo por su nombre. En la familia, la forma de proteger el bien jurídico de la libertad sexual es empezar a conocer el cuerpo, que nuestras niñas, nuestros niños sepan las partes de su cuerpo, cabeza, nariz, oreja, pecho o busto, senos, vulva, ano, pene, testículos.
Tal cual nombramos nuestros pies, el pene es pene, la vulva es la vulva, ¿no? Esa es la forma de la protección. Las autoridades indígenas originarias, el poder proveer antes de pasarnos, en la familia, el poder reconocer sentimientos y sensaciones en nuestros niños y niñas es sumamente importante, porque a través del conocer nuestros sentimientos y sensaciones, podemos detectar el por qué no nos agrada una persona. Los niños tienen esta sensibilidad, entonces es sumamente importante para la protección dar este espacio. Los niños no lloran. No, los niños sí lloran, porque cuando te caes, te lastimas, te rompes algo, lloras. Porque cuando tienes miedo, lloras. Porque cuando pasa algo traumante, algo, no sé, el auto te está por atropellar, hay niños que van a correr y gritar, hay niños que se van a quedar fríos y parados, ¿no? Y eso ha pasado en el día del peatón, ¿no? Niñas, niños que están caminando y pasa una bicicleta y se quedan ahí trancados y son atropellados por la bicicleta, ¿no? Sí, porque se quedan fríos, pero si el niño no sabe cómo reacciona y los padres no saben cómo reaccionan los niños y no les dejan reaccionar, es sumamente complicado en momentos y situaciones difíciles de violencia que puedan entender qué está pasando con mi niño. El niño es malcriado, es mentiroso, se escapa del colegio. ¿Por qué? Si hace un año no era así, ¿no? El niño llora y llora y llora cuando ve al tío. ¿Por qué? Fácilmente sacamos conclusiones. Es un maricón, de todo llora. No, no. Tenemos que aprender en la familia, dar estos espacios de que se conozca. Las autoridades originarias campesinas, ellas generan los espacios y aperturan los espacios para las capacitaciones, para las familias, para la policía. La FELCB hace mucha prevención, ¿no? Tenemos FELCBs en provincias, tenemos FELCBs alejadas que pueden hacer esta prevención y las autoridades indígenas campesinas deben aperturar estos espacios. Las DNAs, los ERLIMs que deberían contratar las gobernaciones en las ciudades también capacitan y pedir esta autorización y esta apertura de las autoridades indígenas originarias. Tienen mucho miedo de que hablemos de los derechos sexuales y reproductivos. Yo no estoy de acuerdo con ese nombre, ¿no? Estoy de acuerdo con el nombre de el derecho de la educación para la sexualidad, ¿no? Empezar desde la afectividad, conocimiento personal, pero tenemos que explicar así a nuestras autoridades indígenas campesinas. Tenemos que explicar a los niños que conozcan su cuerpo, que conozcan sus sentimientos, sus sensaciones, y ya poco a poco a los adolescentes explicarles, ¿no? La sexualidad. No estamos solamente para reproducir, estamos para conocer, para entender por qué nuestro cuerpo funciona de esta manera, por qué debemos cuidarnos, por qué debemos evitar hacer y lo que nuestros amigos nos proponen como retos, ¿no? Entonces, para que las autoridades indígenas campesinas aperturen estos espacios, debemos explicarles, ellos ser abiertos y nosotros explicarles. La comunidad educativa, tenemos que poder entrar en los colegios desde las defensorías, los ERLIMs, la policía, a poder explicar nuevamente desde cada edad, conforme al crecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, cada uno de estos elementos. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué debo conocer mi cuerpo? ¿Por qué debo entender que el cuerpo del otro es privado, ¿no? Yo les hago siempre esta pregunta a mis capacitaciones, en los entrenamientos. ¿Qué es la parte privada? ¿No? ¿Qué es privado? ¿El busto? ¿Los senos? ¿El pene? No. Todo, desde mi cabello hasta la punta de mis pies. Es privado, nadie tiene derecho a tocarlo. Las personas tienen que preguntar, incluso a nuestros hijos. Hijo, ¿te puedo dar un abrazo? No, estoy enojada, estoy enojado, no quiero. ¿Te puedo dar un beso? Sí, dame un beso aquí. Esta costumbre de dar el beso de los papás o las mamás a los niños en la boca, ¿no? Genera una confusión total en las niñas y los niños, en los adolescentes. Además que es antihigiénico, si bien nos besamos entre los enamorados, entre los esposos, ya somos dos adultos, ¿no? Nuestra salud está ahí, ¿no ve? Pero a los niños es antihigiénico. Uno.
Y dos, genera muchas confusiones, porque yo le beso a la boca a mi hijo porque lo quiero. Entonces, el profesor de guitarra también me ha dicho que me quiere. Entonces, también me puede dar un beso en la boca, ¿no? ¿Y cómo le explico estas diferencias? No, solo tu mamá y tu papá te pueden dar un beso en la boca. Mi papá me ha dado un beso en la boca y también me ha tocado. ¿Qué ha pasado? Es que me quiere mucho. No, ¿qué ha pasado? Esto ya no es solo un beso en la boca, ya no son solo abrazos, ya no son solo toques. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es que me quiere demasiado. Y me ha dicho, eres igualita a tu mamá, te quiero mucho. Estas confusiones son terriblemente amplias, que se deben tratar y tocar temas en las comunidades educativas. Se debe hablar de estos temas, no con ejemplos tan claros a edades muy cortas, porque van a crear obviamente confusiones, pero sí tocar estos temas, sí entrar y hablar de por qué conocer, de por qué cuidar, de por qué tener nuestro espacio privado. Centros hospitalarios. En los centros hospitalarios, cuando una niña de 11, 12 años viene con dolores estomacales y tras una ecografía se descubre que está embarazada, ¿qué debemos hacer? Hablar y no decir qué has hecho, con quién, ¿no? No, los hospitales tienen que tener capacitaciones también para poder tratar estos temas y estos espacios, para poder hablar con las adolescentes, los adolescentes, entender qué es lo que está ocurriendo alrededor, porque si, ay no, estás embarazada, llamemos a la mamá y al papá. ¿Qué tal si el padre es el agresor? Entonces tenemos que aprender a capacitar, ¿no? Y por eso, ¿no? Dentro de el bien jurídico protegido de la libertad sexual, si bien cada uno de estos aspectos o de estos espacios, de estas instituciones tienen que trabajar en favor de la prevención, cuando ocurre la violencia, tenemos que saber que existen muchas recomendaciones. El escuchar, el no bañarse, el no cambiarse de ropa si ha sido un hecho en el día, el ir a la FELCB, ¿no? En las comunidades, el poder apoyar y llamar, comunicar a las defensorías, a los padres, ¿no? Informar. Por eso es tan importante llegar a las capacitaciones a las autoridades indígenas originarias. Ellos han traído muchas veces los casos y han sido los principales, eh, el principal apoyo para las víctimas. También pueden ser lo contrario, pero si capacitamos, ellos realmente pueden apoyar a las DNAs, a las fiscalías, a la FELCB. En los centros educativos existen protocolos y les vamos a pasar todo este material del Ministerio de Educación, donde dice hay que escuchar al estudiante, hay que llamar a las defensorías, hay que poder tener un registro de lo acontecido y poder acompañar. No, si el hecho ha ocurrido dentro de la unidad educativa y es un profesor, hay que separarlo al profesor de la unidad educativa. Si son entre compañeros, hay que llamar a las defensorías y que las defensorías pongan una separación entre ambos compañeros, ¿no? Alguien tiene que salir de la unidad educativa, ¿no? Entonces, existen los protocolos del Ministerio de Salud también, ¿no? Donde se tiene que dar una contención emocional, donde el Servicio de Psicología y Trabajo Social tiene que actuar, donde la atención a las víctimas y los tratamientos tienen que darse, donde se tiene que emitir, si son centros públicos, un certificado médico forense, se tiene que dar la recolección con medios ideales, ¿no? Para evitar que se eche a perder la prueba, ¿no? Entonces, este es el análisis del bien jurídico protegido de la libertad sexual. La tarea en grupos ahora va a hacer que ustedes analicen el bien jurídico de la vida y la integridad sexual. ¿Cuáles son las instituciones llamadas por ley para su prevención y protección? ¿Y qué deben hacer? ¿No? ¿Qué deben hacer para la protección del bien jurídico de la libertad sexual? Entonces, tenemos ahorita, wow, 100 personas, 103 personas. Vamos a dividir en
Ay, mm, quiero. Vamos a dividir en varios grupos, 25 grupos, ¿no? Em, ya. Por favor, vayan a sus grupos y analicen. Analizar el bien jurídico de la vida e integridad sexual. Por favor, vayan a sus grupos asignados. Doctorita, buenas noches. He tenido un problema con mi celular, se ha descargado la batería. No sé en qué grupo estoy. Ya ahorita le asigno un grupo. Lo que tenemos que hacer, ¿tienen preguntas? Doctorita, somos del grupo 16. Vamos a desarrollar lo que hemos trabajado. Ahora del grupo 16, en su grupo, en el 16, ustedes han analizado. Cada uno debido tomar sus apuntes. Entonces, con los apuntes de lo que han conversado ustedes, por favor, hagan su resumen y su tarea de manera individual. Yo tengo el registro aquí de sus grupos. Entonces, yo voy a ver quiénes han ingresado al grupo a participar, ¿no? Y tienen que poder seguir haciendo este análisis. ¿Sí? ¿Queda claro? Está bien, doctora, gracias. Una consulta, doctora. Muy bien. Norma. Doctora, a cada rato el sistema se ha estado colgando, se ha estado apagando el Zoom y de nuevo abriendo. Con mi grupo obviamente nos hemos reunido virtualmente como estamos reunidas y no hemos podido afinar el trabajo que estamos haciendo. Ya, es sumamente importante para este diplomado que ustedes puedan conseguir un internet que les permita tener este tiempo de manera continua, ¿no? Porque yo he estado, como les digo, entrando y saliendo de a cada distintas salas, por lo menos a 10 salas he entrado, ¿no? De las 10 salas, 4 estaban activas discutiendo, conversando, el resto estaba un poco perdido, apagadas sus cámaras y no me contestaban, ¿no? Entonces, probablemente, Norma, su internet está fallando, tal vez para estos días usted se compra un paquetito de internet que le pueda hacer más estable su conexión, ¿no? Porque en lo que yo he podido tener no he tenido cortes. Entonces, le rogaría que por favor tengan un poquito mejor el internet y la línea de comunicación. ¿Alguna duda con la tarea? Una consulta, disculpe, tenemos que analizar quiénes son los llamados a proteger estos bienes jurídicos, ¿verdad? Después, ¿qué puntos más tenemos que analizar? Disculpe. ¿Qué hacer ante un hecho de violencia física o violencia contra la vida?
¿no? ¿Qué se debe hacer? Un ejemplo, ¿no? Si yo encuentro a mi madre tirada en el piso, muerta, y he visto hace unos minutos salir volando del garaje a, no sé, a su pareja, ¿no? ¿Qué presumo? Feminicidio. ¿Qué voy a hacer? Llamar a la policía, no tocar el cuerpo, tratar de no entrar a la sala, ¿no? Cuando venga la policía que pueda levantar el cuerpo, darle toda la información, ¿no? Estoy hablando de un tema de feminicidio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debo seguir ante un hecho así de violencia que pueda haber? Pueden ustedes elegir cualquier hecho de violencia y poner, en el caso de violencia física en el colegio, ¿qué se tiene que hacer? En caso de violencia física en un centro de salud, ¿qué se debe hacer? En caso de violencia física en una familia, en la casa, en un hogar, pueden ustedes elegir, así como yo les he mostrado qué debería hacer en la familia, en la unidad educativa, en el centro de salud, en las autoridades indígenas originarias, ustedes también pueden hacer. Elijan un tipo de violencia física o que atente contra la vida para poder hacer esa explicación. ¿Sí? Licen, una consultita. ¿Sí? Entonces tenemos que presentar un caso y ver las intervenciones que se hace de primera instancia, ¿verdad? Y qué instituciones tienen la potestad o llamados por ley que deben intervenir en un hecho, ya sea de 38, 272 o violencia física, lo que sea. Y tenemos que presentar eso en el grupo, un caso, ¿verdad? Tienen que presentar eso en su tarea dentro de la plataforma. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ismael tiene la mano levantada. Sí, doctorita, justamente quería preguntar dónde vamos a enviar la tarea de manera individual. Esa era la duda. Súper. En la plataforma van a tener un título que dice actividades, tarea, y ahí van a poder hacerle clic y poder subir. No se olviden, todavía vamos a tener el espacio, una clase más el día viernes. Ahí les puedo volver a mostrar dónde subir y cómo subir esta tarea. Tienen hoy martes hasta el siguiente lunes para poder hacer esta tarea con detalle. Entonces, en el WhatsApp me pueden preguntar, en la clase del viernes también. ¿Sí? Doctorita. Sí, dígame. Doctorita, ¿será posible que nos pueda dar los nombres de nuestro grupo y si se puede los números más, si se podría, para que podamos presentar el trabajo grupal o pues, tenemos que hacerlo siempre individual? Lo van a hacer individual. El trabajo grupal era una forma de discusión y de empezar a conocerse entre ustedes. Perfecto, gracias. Doctora. Sí. Doctora, disculpe. Doctora, los detalles de la tarea va a estar ahí en el descrito, ¿verdad? Donde tenemos que enviar en la va a estar ahí descrito, sí. Doctora, ¿cuántos puntos va a valer la tarea? ¿Cuántos puntos van a valer la tarea? Aquí está muy buena la pregunta porque saber me vale la pena hacer la tarea, ¿no? Son 15 puntos la tarea. Son 8 puntos del foro y la participación son 2 puntos. Vale la pena hacer la tarea. Listo, Roger, gracias. Doctora, disculpe. Ronald, deme un ratito porque Ronald le levantó la manito, está ahí. Ok. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, doctora, la siguiente pregunta. En el trabajo que usted nos acaba de mencionar, para que nosotros lo realicemos el día viernes, ¿se va a ponderar ya más el criterio personal o vamos a tocar ya la base legal y el procedimiento legalmente constituido, doctora? Gracias. Gracias, Ronald. El bien jurídico protegido es una base que está
instaurada en nuestra legislación. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los elementos que constituyen el bien jurídico protegido de la vida y la integridad física? En los actores llamados por ley para la protección son de conocimiento común, tienen ustedes su propia opinión, pero la legislación también marca, ¿no? El Código Niña, Niña, Adolescente, marca el Código de las Familias, la Constitución Política del Estado. ¿Quiénes son los llamados por ley para proteger este bien jurídico? ¿No? Y eso está en todos los países, es casi similar, ¿no? Es como para la integridad sexual, es algo personal, pero también está llamado por ley la familia. En la integridad física, en la vida, bueno, pues también hay, ¿no? Y en cuanto al tercer punto de la tarea, que es este análisis ante un hecho de violencia, ¿no? También hay protocolos. Hay protocolos y hay una ruta de atención interinstitucional a la que nosotros nos podemos aferrar para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago ante esto? Si vamos a utilizar un hecho, un caso en la unidad educativa, ¿qué protocolos hay para hacer este llamado, esta atención, ¿no? Si es en la familia, ¿qué hay que hacer? La ruta, ¿qué nos dice que hay que hacer? Entonces, ambos, tanto nuestro conocimiento general como la legislación. Gloria, tenía otra pregunta. Sí, doctorita, disculpe, ¿hasta qué hora podemos entregar el trabajo? ¿Va a haber una hora límite para entregar o es que, cómo se va a Sí, realizar eso? Esa era mi duda. muy buena su pregunta porque es hasta el día lunes a las 23:59. Ese es el plazo máximo, pero como lo están trabajando en clase, ¿no? Es bien importante que lo puedan hacer el viernes que termina la clase, ya casi ustedes lo van a tener hechito y poder presentarlo. No esperen al último minuto porque se les va a caer el internet, se les va a venir un montón de trabajo y un montón de situaciones que pasan. Yo también soy estudiante. Gladys, le cuento que el resto de los compañeros sí me escucha, tal vez es su internet. ¿No? Por favor, la licenciada Angélica pide que estén atentos al WhatsApp. Va a mandar un formulario para que ustedes puedan llenar con sus nombres y poderles entregar así sus usuarios y contraseñas. Por favor, tomen en cuenta el WhatsApp. Ese es nuestro mejor medio de comunicación ahorita. Ismael, no sé si todavía tiene alguna otra preguntita. Sigue con la manito levantada. Donato tiene la mano levantada. No, no ninguna, doctorita. Doctora, Donato. ¿cuántas líneas va a ser? ¿Una hoja, una plana, 100 palabras? Muy buena su pregunta, Donato. No, les pido que no sea más de una plana, ¿no? Tiene que ser corto, tiene que ser sintético, ¿no? Una plana, pueden hacerlo con cuadros, pueden hacerlo así como la diapositiva que les mostré, pueden hacerlo con gráficos, ¿no? Ahí corre su creatividad. Los abogados no solemos ser muy creativos, pero podemos ahora experimentar, ¿no? Tenemos que poner nuestra práctica y la síntesis y las herramientas que hoy en día nos ofrece los sistemas. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos con la unidad 1 el día viernes. La clase está grabada y se subirá a la plataforma. Yo creo que sí. Sí, se van a subir las clases pasada la unidad, yo creo. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, doctora. Un gran favor, yo he tenido problemas con la conexión. No sé si podría, por favor, señalar el trabajo, tal vez por WhatsApp, toda vez que no he podido captar muy bien.
Ya, claro que sí. Hola. Vamos a subir a la plataforma el trabajo y con gusto yo también se los pongo y se los hago el señalamiento en el WhatsApp. Gracias. Por favor, tengan sus conexiones, tengan sus tiempos reservados para la siguiente sesión. Muchas gracias y que descanse. Ah, perdón, Neisa Guzmán. Antes de irnos, díganos. Ahora sí, perdón, mil disculpas. Ya estábamos diciendo buenas noches. La consulta era la siguiente. Vamos a hacer el trabajo individual, sin embargo, también en el trabajo vamos a señalar con qué grupo hemos trabajado o no es necesario, porque cada uno de los grupos tenía un número, ¿no es cierto? Entonces, vamos a señalar que trabajamos todo esto con el grupo, no sé, el mío era, por ejemplo, el 21, ¿no? Colocar eso o no es importante, simplemente poner que es individual. No, pónganlo. De todas formas, yo tengo la lista de los grupos. Tengo Ay, quienes no han entrado a los grupos. Así que pongan. Yo les voy a mandar como un pequeño formatito dentro de la tarea para que ustedes puedan utilizar. ¿Sí? Perfecto, gracias. Gracias a ustedes y buenas noches, que descansen. Ahí estoy en el WhatsApp para lo que necesiten. Chao, chao. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos, colegas. Que tengan un buen descanso. Buenas noches. compañeros, hasta luego, profesora. Hasta luego.